Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa 227. Recordamos la etiqueta de la semana: sin pueblo no hay revolución. Recordamos nuestro número de contacto para que se comunique con nosotros: 412-664-2867. Y vamos de inmediato a sección Visión Geopolítica. Visión Geopolítica. Tema de introducción de Visión Geopolítica. Venezuela asistió a conferencia del CARICOM como Estado observador. En representación de la República Bolivariana de Venezuela, el viceministro para el Caribe de la Cancillería venezolana, Raúl Lee Causi, asistió a la 48 reunión de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del CARICOM, celebrada en Barbados, país que asumió la presidencia del organismo. Durante la reunión, el viceministro Lee Causi, quien también se desempeña como embajador de Venezuela ante CARICOM, sostuvo encuentros bilaterales con líderes y altas autoridades del Caribe, así como con representantes de organismos internacionales subregionales, fortaleciendo los lazos de cooperación y amistad con los países miembros. La participación venezolana en este foro reafirma el compromiso del gobierno bolivariano con la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones con el Caribe. Asimismo, permitió compartir información sobre avances en áreas prioritarias y presentar las oportunidades que ofrecen los 13 nuevos motores productivos de la economía venezolana para el desarrollo conjunto. Venezuela y CARICOM continúan avanzando en una agenda de cooperación integral basada en la solidaridad, el respeto mutuo y el beneficio compartido de los pueblos del Caribe. Bueno, ahí está Venezuela, siempre consecuente con el CARICOM. Bueno, ahí tenemos nosotros que la República Cooperativa de Guyana es y pertenece al CARICOM, igual que otras naciones que inclusive han estado en contra de las políticas exteriores y las políticas interiores de la revolución bolivariana, desde el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y también del presidente Nicolás Maduro Moro. Inclusive algunos países del CARICOM, miembros del CARICOM, apoyaron al Grupo de Lima y reconocieron a este señor Juan Guaidó en su presidencia interina. Pero nosotros, como somos herederos de nuestros pueblos originarios, solidarios, y la herencia de nuestros padres libertadores, Bolívar estuvo por ahí, estuvo en Jamaica, estuvo en Haití, estuvo en las Bahamas, estuvo en Puerto Rico, en cualquier cantidad de países de esos los conoció. Y siempre, o desde entonces, antes de ser una república libre, independiente, soberana, autolimitada, o su autodeterminación, hubo respeto siempre. ¿Está bien? Hay aporte del Caribe. El Caribe está compuesto, el CARICOM está compuesto por aquellas islas, algunas que fueron invadidas por el Imperio Español, otras que fueron invadidas por el Imperio Inglés, otras que fueron invadidas por el Imperio Portugués, otras que fueron invadidas por el Imperio Francés, y todavía hay posesión, o hay en esas islas presencia en ultramar de esos grandes imperios 200, 300 años después, sobre todo lo que tiene que ver con la jefatura de las relaciones exteriores. Aquí mismo tenemos, a pocas millas de Maracaibo, pero menos millas ahí de la península de Falcón, Punto Fijo, las islas de las Antillas Menores, las Antillas Neerlandesas, Aruba, Curazao, Bonaire y otro par de islas ahí. Y bueno, siempre hemos tenido muy buenas relaciones. Ahí sigue el gobierno venezolano, hay algunos presidentes que forman parte de la CELAC también, que forman parte de los acuerdos que creó el presidente de la República fallecido, Hugo Rafael Chávez Frías.
como las alianzas de Petrocaribe, como las alianzas de, ya dije la CELAC, pero también del ALBA. Y bueno, nos venimos reuniendo. Quien sí no da su brazo a torcer y mantiene solidaridad plena con todos los países latinoamericanos, caribeños y con el CARICOM, es nuestra hermana Antilla Mayor, Cuba, República Libre de Cuba. Bueno, que algo bueno tengamos nosotros los venezolanos de estas alianzas. Otra información: Israel afirma estar preparado para reanudar los combates en Gaza. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió este domingo que las Fuerzas Armadas israelíes están preparadas para retomar el combate intensivo en la Franja de Gaza e incluso tienen preparados los planes operativos. El día sábado Israel violentó el alto al fuego acordado con Hamas porque después de la liberación de los 6 rehenes retenidos en Gaza, las autoridades penitenciarias israelíes no excarcelaron a los 602 presos palestinos. Netanyahu dijo que la resistencia islámica de Hamas no gobernará en la Franja de Gaza y afirmó que el enclave será desmilitarizado. Bueno, yo se los venía diciendo, es triste que el ataque genocida del Estado sionista de Israel haya tenido temporalmente un cese al fuego para un intercambio bilateral de rehenes y que definitivamente uno escuche esta mala noticia. Israel afirma estar preparado para reanudar los combates en Gaza. ¿Le parece poco? ¿Acaso es poco más de 70 años de asedio criminal, de un genocidio, de un Estado sionista que está desocupando con el exterminio a la población palestina que queda en esos territorios que fueron confiscados por la Organización de las Naciones Unidas en 1947, dándole el 85% del territorio de la Palestina heredada por los filisteos, después de pasar por invasiones y ocupaciones como el Imperio Otomano, el Imperio Inglés. Se aparece ahora la Organización de las Naciones Unidas al término de la Segunda Guerra Mundial y crea el Estado de Israel y crea el Estado de Palestino. Con o sin tener éxito, el Estado palestino no fue aprobado por unanimidad de todos sus miembros. No así sucedió con Israel, y ya yo lo he dicho aquí. Israel, que viene de perder 6 millones de sus pobladores en la Segunda Guerra Mundial, se instala ahí en territorio de Palestina, ocupa el 85%, dejan para Palestina la Franja de Gaza y Cisjordania. Gaza, ahí está la presencia de Hamas, y en Cisjordania está la presencia de lo que se heredó de la Organización de la Liberación de Palestina, pero en Cisjordania hay 3 territorios o 3 áreas: un área A gobernada por, o casi, cuasi gobernada por palestinos, un área B gobernada entre palestinos e israelíes, y un área C gobernada definitivamente por Israel, por el Estado sionista de Israel, aparte de la zona neutral de Jerusalén, porque ahí convergen las 3 religiones del monoteísmo, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, pero no se respetan para nada. No se respeta ni la neutralidad de Jerusalén, no se respeta el territorio de Cisjordania, y está ocupado ahí, o sigue ocupado, por fuerzas militares de inteligencia y contrainteligencia del Estado sionista de Israel, y sistemáticamente durante 70 años después de 1948, mayo de 1948, cuando se funda el Estado sionista de Israel, se ha iniciado ahí una guerra que, bueno, esta última batalla que cumplió un año en el octubre pasado, en verdad pudiéramos calcular un poco más de 48.000 fallecidos, asesinados, secuestrados, torturados, toda la infraestructura civil totalmente en ruinas, sin escuelas para los jóvenes, para los niños, sin hospitales, sin centros asistenciales, sin derecho
a recibir agua potable, sin derecho a nada. Sistemáticamente la población civil apoyada por este ejército criminal de este imperio israelí, hijo del imperio norteamericano. Hay una ocupación sistemática por más de 70 años y ya lo que recibieron ellos de territorio, bueno, ha sido disminuido a más del 60%. Ahora hay un acuerdo ahí. En este acuerdo, cuando cae o se entrega Siria al dominio del imperio norteamericano, de la Unión Europea y a los intereses del Estado sionista de Israel, Israel ocupa los altos del Golán, pero también hay un cese al fuego entre el Estado sionista de Israel y las milicias de Hezbollah que defienden al Líbano, y hay también un cese al fuego entre Hamas, que es el gobierno o es el equipo político militar, miliciano, armado, defendiendo a una población que se niega a extinguirse, que se niega a ser definitivamente desaparecida de la faz de la tierra. Sin ningún derecho, el Estado sionista de Israel ahora dice que va a retomar, o está preparado para retomar la guerra con Palestina. Y un caso curioso, ustedes ven los rehenes, los pocos rehenes capturados del Estado sionista de Israel, ciudadanos israelíes, unos militares, objetivos militares, otros en verdad civiles, pero que cuando son liberados pareciera que vinieran de un campo de vacaciones, felices, contentos, blanquitos, bien vestidos. Miren cómo devuelven el sistema penitenciario del Estado sionista de Israel a los hermanos árabes palestinos que han sido capturados en combate o capturados en redadas normales de civiles y son metidos en cárceles de Israel y son torturados, son vejados, son humillados, y el estado físico en que salen de esas cárceles, ahí están las televisiones, las televisoras, ahí están las imágenes de cómo regresan los ciudadanos israelíes, hombres o mujeres, a Israel o al territorio del Estado sionista de Israel, y está bien, porque debe haber respeto al derecho internacional humanitario. Todas las víctimas de guerra, debe haber regularización de la guerra, eso está bien, pero la regularización de la guerra y del trato del derecho internacional humanitario debe ser también para los rehenes, los capturados, los desmovilizados, los refugiados de ambos bandos en guerra. Esto es una guerra que, si en verdad inició el grupo Hamas por esta ocupación sistemática y por la violación del ejército israelí financiado por los Estados Unidos de Norteamérica contra su población civil, bueno, la respuesta de Israel ha sido desmedida, ha sido irracional. Debe terminar definitivamente esa guerra, deben las naciones imperiales del mundo, todas las naciones del mundo, a ver si la Organización de las Naciones Unidas sobrevive al menos con un gesto en la creación del Estado de Palestina, porque es la única manera, dándole el derecho de Estado-nación a Palestina, de que esta guerra definitivamente no cese temporalmente con un alto al fuego, sino que llegue la paz definitiva y duradera. Eso es lo que aspiramos los hombres y mujeres de paz del mundo. Ojalá que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Guterres, escuche a la Corte Penal Internacional, escuche los veredictos y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, y este señor Netanyahu debe de ser privado de libertad y debe de ser condenado por crímenes de lesa humanidad, estipulado ahí en la Carta Fundacional de la Corte Penal de Justicia y de la Corte Internacional de Justicia. Castigo para el Estado sionista de Israel a través de la Corte Internacional de Justicia, y castigo para el gobernante del Estado sionista de Israel, Netanyahu, por la Corte Penal Internacional. Aquí tenemos otra noticia: ataque terrorista sacudió la frontera de Colombia con Venezuela.
4 ataques con explosivos, entre ellos uno con coche bomba, fueron perpetrados entre la noche del miércoles 19 y la mañana del jueves 20 de febrero del 2025, en 2 localidades de Colombia fronterizos con Venezuela, posiblemente por parte de la guerrilla del ELN. Informaron las autoridades, los explosivos fueron ubicados en un peaje ubicado en la autopista internacional que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira y en centros policiales. El peaje quedó completamente destruido, confirmó este jueves el secretario de Seguridad Ciudadana del Norte de Santander, Jorge Quintero, quien ofreció una recompensa hasta 100 millones de pesos, unos $25.000, para dar con los responsables de los hechos violentos de las últimas horas. Bueno, aquí dice presuntamente la guerrilla del ELN. Habrá que preguntarle, en verdad, al presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, a sus fuerzas militares, a sus organismos de inteligencia y contrainteligencia, que aclaren esta medida, porque es que el Estado colombiano, sus fuerzas militares, aliadas al narcotráfico, aliadas a los carteles de la droga, aliadas al paramilitarismo, crean sus falsos positivos para entonces justificar la violación de los derechos humanos en las zonas rurales campesinas. Y esto viene sucediendo en verdad por más de 70 años, desde el asesinato, desde el Bogotazo de Jorge Eliezer Gaitán en mayo de 1947, se inicia en Colombia una guerra de guerrillas, primero las guerrillas galanistas, después las guerrillas de la primera Marquetalia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, después el ELN, el EPL, después vino el Quintín Lamé, el M-19, cualquier cantidad de intentos para tratados de paz desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en la década de los 80, nada de eso se dio ahí un acuerdo desde el año 2014 al 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, su secretariado, y hubo una paz ahí chimba, chucuta, que se firmó en el 2016, que inclusive se le dio al señor Manuel Santos el Premio Nobel de la Paz, pero que en verdad traicionaron a los miembros de esa guerrilla, porque nunca llegaron a cumplirse los acuerdos de reinsertarlos en la sociedad, reinsertarlos en la política, aunque sí hay algunos diputados, algunos senadores, el caso de Timochenko y otros miembros del secretariado de la FARC, otros tuvieron que definitivamente rearmarse, desmovilizarse, como el caso de Iván Márquez. Otros se desmovilizaron y se pasaron para el bando de las Autodefensas Unidas de Colombia para trabajar en la protección de cultivos, laboratorios y garantizar ahí el tráfico de droga desde Colombia a cualquier parte del mundo, mayoritariamente a los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo digo, bueno, ¿y dónde están las 7 bases militares ahí? Llegaron ahí a defender ¿qué? A ocupar territorio, soldados, oficiales, suboficiales, sargentos salen, se emborrachan, violan mujeres, niñas, jóvenes, consumen droga, trafican con droga y no son capturados ni privados de libertad en Colombia, porque inmediatamente se acuartelan en su base militar y los expatrian hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y allá, si acaso, tendrán una audiencia en un tribunal militar, pero los crímenes que cometen allá en Colombia quedan impunes. Y yo digo, bueno, ¿y esas Fuerzas Armadas de Estados Unidos que están ahí, qué están haciendo? ¿Por qué no combaten el narcotráfico? Se ha doblado la producción de drogas en Colombia y el tráfico de drogas en Colombia a los Estados Unidos de Norteamérica. Ustedes vieron la película esa con George Washington, o creo que se llama así, este personaje de color, gángster americano, como los Estados Unidos de Norteamérica, sus tropas, sus aviones en la guerra en el Asia traían heroína en los cuerpos de los cadáveres de los soldados norteamericanos muertos en combate. Eso es una manera encubierta como los Estados Unidos de Norteamérica prestan sus fuerzas militares de inteligencia contra inteligencia, los envíos encubiertos de la DEA, quien invita a un empresario, a un ganadero, a un individuo a que trafique con droga, ya está conspirando. Entonces ellos convencen a ciertos empresarios, los
los meten ahí en el tráfico de drogas y resulta que entonces después ellos reciben la droga, capturan al infractor, se quedan con la droga y entonces hacen ahí jugadas encubiertas contrarrevolucionarias, como hicieron con los Irán Contra, el caso de los Irán Contra, ¿recuerdan? Cuando Ronald Reagan, ese famoso western americano, bueno, yo no es que me salí del tema, sino que es que en verdad yo digo que el Estado, sus fuerzas militares, sus fuerzas policiales, de inteligencia y contrainteligencia deben de actuar para garantizar la soberanía, la independencia, la libertad, la integridad territorial y por supuesto la autodeterminación de sus pueblos. No puede ampararse y perseguirse a bandas que se creen criminales, ejército de izquierda o de derecha, y hay otros que se les deja seguir trabajando impunemente. Ojalá y salga mañana en verdad una noticia oficial, porque es repudiable cualquier guerrilla de izquierda o derecha que ataque con actos terroristas a la población civil o donde hayan fallecidos, heridos o afectados de la población civil que no tienen nada que ver con el tema de la guerra, es repudiable. Yo lo repudio, yo lo repudio. El combate y la guerra irregular debe de ser, si existe, por las razones que existan, no la guerra de las Autodefensas Unidas de Colombia y los paramilitares, que lo que están protegiendo son drogas, sin ideales, sin ideología, pero aquellos grupos guerrilleros que se han alzado en armas como único camino para conquistar el poder y poder llevar reivindicaciones a su pueblo, bueno, tienen derecho también a que se respete a través de los acuerdos internacionales, los acuerdos de Viena, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, pero sobre todo el que regula la guerra, que es el derecho internacional humanitario. Y tanto el Estado colombiano como las guerrillas irregulares de derecha o izquierda deben de respetar los derechos humanos, debe respetarse el derecho internacional humanitario. Estos actos terroristas que atentan, un peaje en este caso, o un edificio, o un acueducto, actos terroristas son actos terroristas. Y si son del Estado deben de ser castigados con mayor peso, porque hay estados terroristas. Yo puedo decir que los Estados Unidos de Norteamérica es un estado terrorista, que el Estado sionista de Israel es un estado terrorista, no tengo duda de eso. No queremos nosotros que aquí en Colombia, nuestro pueblo hermano colombiano, el Estado sea terrorista, pero tampoco permitimos que estos actos terroristas de civiles o de hombres en armas, de guerrillas de derecha o izquierda, también asesinen la población civil, secuestren ciudadanos o ciudadanas, y menos por temas de compensaciones monetarias. Nada de eso puede suceder. Así que bueno, colombianos y colombianas, señor Gustavo Petro, ¿sabe cómo termina esto? Sentándose con la guerrilla del ELN, con todos los grupos en armas, inclusive las mismas Autodefensas Unidas de Colombia, los mismos desmovilizados de la FARC. Vuelva a retomar los diálogos de paz, ya es suficiente. 70 años de guerra, desde las guerrillas galanistas hasta este momento, es suficiente. Centenares de miles de muertos, definitivamente. Población civil, desplazados, desmovilizados, están acabando con la flora y la fauna, con todo el ecosistema. Desproporcionadamente las grandes corporaciones siguen explotando petróleo, oro, esmeralda. ¿Y dónde está la presencia del Estado colombiano? ¿Dónde está la presencia del Estado colombiano? Inicien ustedes por respetar la frontera venezolana, esos 2.112 kilómetros lineales de frontera que tenemos, el hito número 1 en La Guajira, hasta allá, hasta los llanos del departamento del Guaviare y los llanos orientales colombianos. Orden en su país, que nosotros aquí en Revolución Bolivariana tenemos orden en Venezuela. Y vamos aquí, otra noticia, tema central, 3 años de guerra Rusia-Ucrania, otra guerra, señor, guerra del Estado sionista contra Palestina, contra el Líbano, contra actos terroristas contra Irán, contra los altos del Golán, ahí en Siria, actos terroristas ahí en Colombia,
Y ahora seguimos aquí con la guerra Rusia-Ucrania, que hoy, exactamente hoy, cumple 4 años. Lamentable que esta guerra que fabricaron los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la jefatura de Mr. Joe Biden, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, de la Unión Europea y la OTAN, en las pretensiones de Ucrania de ser miembro de la OTAN para fortalecerse y ganarle una guerra a Rusia. Tenemos nosotros que decir que después de 3 años esto no ha valido la pena para nada. Primero, esta guerra no se inició hace 3 años en verdad, en el 2022, 24 de febrero del año 2022. Esta guerra tiene un antecedente desde antes del golpe de Estado que colocó a Zelensky como presidente de la República. Ya la Unión Europea, ya la OTAN, ya los mismos Estados Unidos de Norteamérica venían trabajando cómo colocaban ahí un presidente títere, por cierto, de origen israelí, como este señor Zelensky, para poder fabricar, materializar esta conspiración guerrerista contra la hermana república y el hermano pueblo de Rusia. Esto se estaba ya preparando. Una vez que se da el golpe de Estado y asume este señor Zelensky, bueno, Rusia ocupa Crimea y ocupa algunos otros territorios que después de un referéndum consultivo aprobaron su adhesión, porque son territorios naturales o tradicionales históricamente de Rusia. Recordemos que Ucrania es una república formada sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque hace años atrás, siglos atrás, era la frontera, así le decían, porque no había conformada ahí una república, fue invadida por polacos y por rusos y por otras naciones en tiempos milenarios anteriores. Pero bueno, lo cierto es que la República de Ucrania existe, ahí está, tiene un conflicto bélico con Rusia. Los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Joe Biden, ya no es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, tenemos un nuevo presidente, el señor Donald Trump, y el señor Donald Trump está arreglando sus problemas en el resto del mundo porque quiere gobernar para su país y por supuesto está en la geopolítica tratando de acertar posiciones que no sean guerreristas y quiere en verdad, o paró momentáneamente la guerra ahí o los combates en el Medio Oriente, y quiere también solucionar el conflicto ahí entre Ucrania y Rusia, y lo ha demostrado de tal manera que bueno, ha sacado de las conversaciones tanto a Ucrania, que es el país protagonista o uno de los protagonistas de esa guerra, y ha sacado a la Unión Europea y ha sacado a la OTAN. Y la semana pasada en Riad, capital de Arabia Saudita, el señor Marco Rubio, que funge como ministro de Exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica, y el señor Sergei Lavrov, que funge como ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, se reunieron ahí con miembros de gobiernos ahí en el Medio Oriente, en Arabia, y bueno, ahí lo que está claro es que los Estados Unidos de Norteamérica, por voz del mismo presidente Donald Trump, ya no reconoce a Zelensky como presidente, dice que deben de haber elecciones, las elecciones debieron de darse hace 1 año, 2 años, no se dieron por el tema de la guerra, ya lo está llamando dictador, lo ha llamado incapaz de no manejar ese conflicto, y le ha dicho claramente que no debió intervenir o no debió dar inicio o debió haber hecho caso omiso a ir a una guerra con Rusia. Y las decisiones de Joe Biden de embargar a Rusia 250 mil millones de dólares, congelárselo, sancionarlo, de que Rusia no pueda exportar su petróleo, su gas, sus cereales. ¿Quiénes sufren ahí? Más sufre Ucrania porque su economía es más débil. Rusia es una potencia económica, militar de Europa, y el gas y el petróleo y la calefacción y los cereales que salían de Rusia, mayoritariamente el 40% salía para satisfacer demandas de la Unión Europea. Imagínense ahora la misma Alemania está en una situación que ya no está siendo ni bien vista por el Grupo de los 7. Imagínense ustedes,
tiene el menor nivel de industrialización de productividad de cualquier otro miembro de las 7 economías más ricas o más industrializadas del mundo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque los Estados Unidos de Norteamérica ha impuesto con su orden global políticas con doping que perjudican y afectan las economías del mundo. Cuando sancionan a Rusia, ¿quién es el más afectado? Los rusos. No, los rusos siguen vendiendo petróleo, gas y cereales a sus socios. Los rusos son miembros de los BRICS, le venden a la China, le venden a la India. A quien tengan que venderle sufre España, sufre Francia, aunque el señor Macron, guerrerista, y ahí están llorando todos. Se reunieron, la semana pasada se reunían los representantes de Estados Unidos de Norteamérica y de Rusia ahí en Riad, Arabia Saudita, y la Unión Europea se reunía también con Zelensky, debatiendo y deliberando. Lo cierto es, no es cierto que se rompe el orden o el sistema global, militar, económico, en un divorcio total de estas naciones. No, Donald Trump viene con 4 años de estudiar, de investigar y de pensar las políticas que le convienen a los Estados Unidos de Norteamérica y está aplicando sus políticas en el beneficio norteamericano o de los norteamericanos y las norteamericanas. Esto ahorita es un juego ahí temporal, lento, como el juego del ajedrez, no es el dominó, no, ahí se está jugando el ajedrez de la geopolítica, mirando aquí América Latina y el Caribe como su patrio trasero todavía, y creen ellos que pueden hacer aquí lo que les dé la gana, y mirando al resto del mundo a través de la doctrina del destino manifiesto, creyendo también que los otros países no pudieran también tener sus recelos por esta situación de aliarse ahora, pareciera así, con Rusia para detener la guerra, terminar la guerra, pero para terminar la guerra tiene que intervenir Ucrania, al menos que le den un golpe a Zelensky, que lo saquen del juego, porque él tiene una posición adelantada que dice él que no va a haber acuerdo de paz sin la presencia de Ucrania, y hasta razón tiene, está pasando ahí como nos pasó a nosotros en 1899 en el laudo arbitral de París, que nosotros estábamos disminuidos por la guerra de federación, por el caudillismo, y entonces allá llegaron representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, de Rusia, de los ingleses, y nos quitaron 159.500 kilómetros cuadrados del territorio de lo que es hoy la Guayana Esequiba. ¿Nos lo quitaron? No, nos lo han querido quitar, pero ese es territorio soberano nuestro. Bueno, ahora el tema es que Rusia tiene Crimea, Donbass, otros territorios de Ucrania, creo que 7 territorios ocupados. La guerra ha dejado un saldo de más o menos, hablaba por ahí, de unos 140.000 muertos entre rusos y rusas, incluyendo los daños colaterales de la población civil. Hay otro medio por ahí que habla de más de 300.000 muertos. Ahora viene la plenitud del invierno y los rusos le van a dar duro. Ahí son los buenos, los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial, no fueron los americanos y los aliados. Bueno, Rusia era aliada, ahí comodín, pero fueron los rusos en verdad los que vencieron al Reich y los que entraron a Múnich, primero que los americanos. Y de los 30 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos y 24 millones de rusos, para no meter ahí los americanos. Bueno, lo cierto es que Donald Trump está jugando su ajedrez. Las pérdidas o el financiamiento que ha recibido Ucrania por esta guerra de 3 años es de 375.000 millones de dólares que han salido del impuesto que pagan los norteamericanos y las norteamericanas al tío Sam, de lo que pagan los impuestos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, e impuestos o material bélico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los Estados Unidos, Donald Trump, está mirando sus intereses endógenos. ¿Cómo hace para volver a ser el país industrial, primer país potencia industrial del mundo? ¿Cómo hace para que sus productos tengan la hegemonía de los usuarios en el mundo, sus bienes y servicios? ¿Cómo hace para que su balanza de pago mejore
porque está en verdad desequilibrada. ¿Cómo hace para que los chinos, que tienen cualquier cantidad de miles de millones de dólares en su sistema financiero y su presencia también de China en los mercados norteamericanos, pudieran de una u otra manera contrarrestarse para el beneficio de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque si los chinos le cobran a los Estados Unidos de Norteamérica la deuda o le sacan los depósitos que tiene, los Estados Unidos se quedan sin un centavo. Sería un país en situación de calle, pues. Así quedaría, porque los Estados Unidos de Norteamérica tienen la máquina de producir a través del Tesoro los dólares que circulan en todo el mundo, y ahorita mantienen la hegemonía de que transan el 80% de las actividades energéticas con dólares y el 40% de la economía global. Pero ahí están los BRIC. Donald Trump no quiere saber nada de los BRIC, pero está haciendo negocios con la China. No quiere saber, le aplica 10% de aranceles a la China, pero está pensando en conversar con la China, en dialogar con la China, porque no le conviene una guerra en el Pacífico, no le conviene una guerra ni siquiera con Corea del Norte, ni siquiera nombraba a Corea del Norte. Está metido ahí con México, Canadá, sus cantidad de decretos que ha firmado para el interior de los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Dice que aquí nada cambiará, nada cambiará. Quienes visitaron territorio venezolano para que hubiese un arreglo y la repatriación de 6 ciudadanos norteamericanos fueron los gringos. Este señor Green vino aquí y fue recibido por el presidente de la República. Y entonces ahora declara de que no hay nada a cambio. ¿Cómo que no hay nada a cambio? Claro que hay a cambio. Ahí está Chevron con su licencia por los Estados Unidos renovada para poder aquí producir petróleo. Ese juego ahora contra México, contra Canadá, se congeló por 30 días. Con la China resuelve el problema de Ucrania y Rusia y ustedes verán al señor Xi Jinping, presidente de la República Democrática Popular de la China, y al señor Donald Trump sentadas allá en Beijing o en Washington, o donde ellos se pongan de acuerdo, porque solamente con relaciones bilaterales, ellos son capitalistas y ellos se entienden, el ganar, los norteamericanos y los chinos, bueno, una nación, dos sistemas, mucho dinero, mucha mano de obra, mucha invención, de todo tienen los chinos y tienen que producir para el mundo. Ahí están ellos ahí están siendo ellos los mayores, son la potencia en cuanto a las zonas económicas especiales. Ya no hay zonas económicas especiales solamente para la producción al exterior, sino que están creando zonas económicas especiales para el interior de China, porque los chinos se están yendo a comprar en las zonas económicas especiales. Entonces, para que no saquen el dinero y cambien en divisa y salgan las zonas económicas especiales, entonces ahora se están creando zonas económicas especiales en territorios geográficamente delimitados para que los chinos vayan y gasten ahí sus yuanes. Esas son políticas proteccionistas de un gobierno responsable. Vamos a esperar que se vayan para los Estados Unidos de Norteamérica, donde no los quieren, o se vayan para la Unión Europea. No, se está abriendo el mercado de las zonas económicas especiales a los mismos chinos. Y a mí me parece bien. El tema aquí de las zonas económicas especiales lo voy a tocar en el próximo segmento. Bueno, después de 3 años no hay sino que lamentar, en verdad, 140.000 muertos, como hay un dato estadístico por ahí, o 300.000 peor, o un muerto por una guerra innecesaria, por un señor que está entronizado en el poder porque se cree que tiene el apoyo de la Unión Europea, de la OTAN. Ahora los Estados Unidos de Norteamérica ya aparentemente temporalmente no lo apoya. Esperemos que vengan las próximas reuniones. Ya no, ya se hizo el lobby. El que crea que aquí no se llegó a ningún acuerdo en cuanto a los territorios ocupados por Rusia, Ucrania, y de Ucrania quizás le tenga algún territorio ocupado a Rusia, por los daños colaterales, por los daños a infraestructura, todo lo que deriva una guerra y toda la deuda que deja la guerra, que el país perdedor, ¿quién se va o quién va a tener la iniciativa si hay ya un cese? ¿Se va a retirar Ucrania? ¿Va a rendirse? ¿Se va a rendir Rusia? No, ahí tiene que haber en verdad un acuerdo que definitivamente se materialice en la paralización total
de los combates con los acuerdos que dentro de 4 o 5 años se verá si los territorios se devuelven o no se devuelven, o si definitivamente siguen ocupados. En cualquiera de los dos casos, yo no estoy de acuerdo ni con que este es más poderoso y más guerrerista. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que las guerras pueden evitarse a través de la diplomacia. Ni siquiera es necesario de guerras comerciales. La calidad de los productos, la estructura de costos, mejores precios, para que una guerra. Ahora que las grandes potencias del mundo imperiales ya no aplican el colonialismo, sino el neocolonialismo comercial y mercantil, bueno, vamos nosotros a cerrar filas con naciones y acuerdos, naciones amigas, pueblos amigos y naciones hermanas con convenios bilaterales, y así estamos saliendo de la crisis. Así que bueno, se me está pasando el tiempo, pero aquí tengo a alguien que tengo que saludar, al profesor Eddie Aguirre. ¿Cómo está usted? Está aquí en el estudio. Claro que sí, profesor. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está el susto? Apoyo total. Eddie Aguirre, una conferencia que de seguro mostrará las oportunidades que representan las zonas económicas especiales para la diversificación y el desarrollo económico con sostenibilidad y sustentabilidad. Gracias, profesor. Alexander Flores, saludos Alberto, amigo. Alexander Flores, mi hermano coronel de la juventud, amigo mío de la Guardia Nacional. En estos días me llamaste, no grabé el teléfono, vuélveme a enviar un mensaje y nos vemos, Alexander, nos tomamos un cafecito mañana. Gracie Díaz, seguimos en sintonía total, una gran semana en Almirante, la presentación de un gran informe de gestión, bendiciones para la península de San Carlos, preparándonos para los mejores carnavales de Venezuela. Claro que sí, Gracie. Elvano Nava, ya por su grandiosa gestión estamos convocados todos y todas al 4º, 5º, 6º, 7º, 8º informe de gestión para los próximos 5 años. Bueno, gracias. Gracias, Elvano. Bueno, yo lo que pido es salud, vida, para seguir trabajando por la mayor felicidad y la mayor unión de mi familia y por supuesto de nuestra gran familia de Almirante Padilla, del Zulia, Venezuela, y de los más pobres del mundo. Gracias, hermano. Armando Javier, buenas noches, alcalde, saludos, excelente gestión, excelencia para exportar a otros municipios y estados. Familia Colmenares Pérez en sintonía. No fuiste para la gestión, sobrino. José Ramos, excelente alcalde, me complace escuchar esta transmisión por todos los medios, estamos en sintonía, gracias. Joel Ríos, saludos, bendiciones para todos sus familiares, felicidades por la tarea o por la tercera memoria y cuenta, su gestión que ha sido palpable cumpliendo el legado del comandante Chávez, dándole la máxima felicidad social. Claro que sí, gracias hermano. Kimberly Andrea, saludos alcalde, en sintonía desde la península de San Carlos. Bueno, saludos y bendiciones a todos. Nos vamos a la cuarta pausa con un video y regresamos con el segmento número 5. Pasaron 3 años, pasó la presidencia de Joseph Biden, pasaron otras cosas, y a la oficina oval regresó Donald Trump, y esta vez trae de la mano a Elon Musk, a cargo del tan llevado y traído Departamento de Eficiencia Gubernamental. Poco después de asumir el cargo, Trump pausó las decisiones de solicitud para el programa de patrocinio de libertad condicional, conocido como United for Ukraine o Unidos por Ucrania, que permitía a unos 150.000 ucranianos entrar y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un máximo de 2 años. Esta cifra, nada despreciable de personas provenientes de Ucrania, en realidad era parte de una campaña mediática en la que Biden quedaba como el salvador, pero ahora que la realidad se acerca, ¿qué pasará?